Buen día, queridos estudiantes. A continuación les presento la lección número 1 correspondiente a la introducción a la química básica. Bien, como primera instancia necesitamos saber qué es la química, conocer esa definición de la química. Entonces me dice que la química es esa ciencia que estudia la composición y propiedades de la materia y de esas transformaciones que ésta experimenta sin alterar los elementos que la forman. Entonces acá en esta imagen podemos apreciar qué es lo que sucede cuando hay una transformación. Pues acá podemos apreciar un núcleo, estos son unos orbitales, que eso es lo que vamos a ver pues cuando miremos en esta misma clase la configuración electrónica de esos orbitales, del núcleo, de cuando tienen cargas positivas, cargas negativas, entre otros. Bien, entonces acá también es de vital importancia conocer por qué la química es importante en nuestro día a día, en nuestro entorno, ¿cierto? Entonces acá nosotros miramos varias actividades que se desarrollan pues gracias a la química, gracias a esa transformación de la que nos nombraban anteriormente en esa definición de química. Tenemos la energía. Sabemos que la energía, tanto la que usamos de pronto en nuestras casas, el gas natural, la energía como el combustible que utilizamos pues para para los vehículos, para el medio de transporte que de por sí usamos, ya sea transporte público, transporte privado, pero que de por sí lo necesitamos. Tenemos la alimentación. Entonces muchos alimentos también dependen de esa química. Entonces ustedes de pronto se ponen a detallar cualquier alimento, ¿sí? De pronto en las etiquetas, los alimentos que vienen con etiquetas, ustedes pueden ver la composición del mismo. ¿Y cuáles elementos químicos traen esos alimentos implícitos allí? En la higiene, entonces, las lociones, de pronto los cosméticos, las damas que utilizan estos elementos, bueno, los elementos de aseo, etcétera. Entonces acá pues también está relacionada la química. El transporte, entonces ya lo habíamos hablado acá, ¿cierto? El transporte, los diferentes tipos de transporte, ya sea aéreo, terrestre, marítimo, pero que de por sí siempre se va a relacionar con la química. En la salud, ¿qué tenemos en la salud? Los medicamentos, ¿sí? Esas medicinas que de una u otra forma siempre nos ayudarán a controlar, ¿sí? O a prevenir cualquier tipo de enfermedad. La tecnología, que es la que usamos, la que nos podemos estar acá, de pronto que ustedes me puedan ver a través de sus pantallas y yo poder verlos a ustedes. Entonces esa tecnología que nos ha ayudado muchísimo, nos ha ayudado bastante, que bueno, sabiéndola de pronto utilizar, se puede dar un buen resultado. Y el tema de la agricultura. Entonces en la agricultura también tenemos esos elementos que ayudan esencialmente pues a producir ese mismo alimento. Bien, ahora vamos a mirar esa relación que tiene la química con el medio. Entonces este es un cuadro de por sí que representa muchas actividades. Entonces la primera, miramos acá una empresa, cualquier empresa. ¿Cuál es el proceso de una empresa? Entonces el proceso de una empresa es adquirir materia prima, ¿sí? Materia prima, transformarla y obtener un producto. Pero ¿qué pasa? Cuando hay esa transformación de esa materia prima, ¿sí? Cuando se transforma esa materia prima, en ese proceso pues se llevan a cabo emisiones, que son las que vemos acá. De pronto el NOx, SO2, óxidos, nitrógenos, que de por sí pues van a representar contaminación, ¿sí? Contaminación. Entonces acá miramos esa transformación química que hay, miren. Entonces ya cuando esas emisiones llegan de pronto a cierto punto de nuestras capas de la Tierra, en la atmósfera principalmente, pues hay una transformación y esos gases son los que van a parar acá a la Tierra, que se van a convertir principalmente
en lluvia ácida, miren, nieve, lluvia ácida y una precipitación húmeda, ¿sí? Es decir, como que se devuelven, ¿sí? Chocan contra esa capa que se forma ahí en la atmósfera y van a chocar y se devuelven esas partículas, pues que realmente van a ser muy dañinas para nosotros los seres humanos, para nuestros recursos naturales. Y aquí tenemos otro tipo de contaminación que es muy similar a esta, pero ya es un medio de transporte, un vehículo, ¿sí? Son emisiones de contaminantes en la atmósfera. Entonces igual, cualquiera de las dos actividades genera contaminación. Entonces vamos a ver esa química, cuál, digamos, esa relación implícita que tiene con el medio ambiente, principalmente, y cuáles son esos pros y contras, diría yo, ¿sí? Porque sí, digamos que la química en la diapositiva anterior mirábamos que nos trae muchos beneficios, pero también nos trae esos ciertos contaminantes, pues que realmente nos va a afectar nuestro medio. Bien, ahora miramos ese concepto de materia. Me dice que materia es todo lo que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Entonces aquí vamos a ver en la clase ya detenidamente esa clasificación de la materia. Entonces tenemos sustancias puras y mezclas, estados de agregación de la materia, sólido, líquido y gaseoso, y las diferentes transformaciones que hay entre ellos, propiedades de la materia intensivas, extensivas. Tenemos los métodos de separación, homogéneos, heterogéneos, que sabemos que homogéneos es igual y heterogéneo es diferente. Cambios en la materia, tenemos los cambios físicos y los cambios químicos, que no son iguales, son parecidos, pero totalmente diferentes. Bien, entonces miramos acá el átomo y sus características. Entonces me dice que la base de todo lo relacionado con la energía nuclear radica en el átomo, puesto que la tecnología nuclear se basa en el aprovechamiento de esa energía interna contenida en los átomos. Por ese motivo, para entender cómo se producen las reacciones nucleares, la fisión nuclear o fusión nuclear, o bien comprender cómo está estructurado un átomo. Entonces un átomo sencillamente se compone de electrones de el núcleo, que dentro del núcleo se encuentran los protones y los neutrones. Es decir, que esos electrones se ubican en esos orbitales que están alrededor de nuestro núcleo. Y los núcleos ya vienen con protones y neutrones. Esa es la composición del átomo. Miramos un tema importante que es la tabla periódica. La tabla periódica, pues bueno, la hemos venido manejando desde nuestro estudio inferior, desde el colegio, pero que por sí, pues, para esta asignatura es muy importante conocer cómo está compuesta, ¿sí? Cuáles son esos elementos, los principales, los más comunes, los que más se usan, para que se puedan desarrollar pues, diferentes tipos de ejercicios y se pueda aplicar esta química básica en las otras químicas pues, que se van a ver. El número atómico y de masa. Entonces acá me dice que los elementos se identifican por el número atómico y el número de masa. El número atómico de un elemento es el número de protones en el núcleo. El número atómico identifica unívocamente un elemento. Entonces miren acá. Así es como se representa, digamos, un elemento en la tabla periódica. Entonces acá está más desglosado. Tenemos el número atómico. En caso, bueno, este es el boro, ¿no? Nombre del elemento, símbolo de la B. Y el número atómico es el 5 y la masa atómica es 10,8. Tenemos acá el carbono. Miren, carbono representa con la C. El número atómico es el 6 y el número másico es 12,01. Que casi siempre, pues, digamos que estos decimales, en este caso, se utilizaría como 11 porque ya se aproxima al número más cercano que es 11, y aquí como no se puede aproximar a 13 porque está en 12,01, entonces se utiliza solamente el número 12. Esas reglas pues ya las vamos a trabajar en clase y les voy a explicar un poco más acerca del tema. La teoría atómica me dice que según el modelo atómico de Bohr, los electrones están en órbitas circulares con niveles de energía fijos a distancias específicas del núcleo. Recuerden que los electrones son los que van alrededor del núcleo. Cuando un átomo absorbe energía, un electrón se mueve desde su estado fundamental a un nivel de energía superior. Entonces acá miramos los diferentes modelos. Entonces tenemos el modelo de Thomson, el modelo de Rutherford, el modelo de Bohr y el modelo de Schrödinger.
Entonces acá este de Rutherford es el más, digamos, el más cercano al que les mostraba anteriormente. Entonces tenemos los electrones que van en los orbitales y aquí adentro tenemos el núcleo que son los protones y los neutrones. Bien, también vamos a ver la configuración electrónica. Entonces la configuración electrónica es aquella que distribuye los electrones en los átomos, ¿ok? Para entender esos enlaces químicos, cómo se forman esos enlaces químicos. Entonces esto va a ser a manera de ejercicio en clase, ¿sí? Para explicarles cómo trabajan estos 7 niveles de energía. Y esta es la famosísima configuración electrónica. Bien muchachos, esto es todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Espero vernos en una próxima. Hasta luego.